Bienvenidos. Esta noche concluimos el séptimo programa de 7 de la serie sobre cómo mejorar la justicia. Como les anuncié, con la presencia del presidente de la Corte Nacional, quien nunca se ha negado una invitación sobre estos temas y siempre ha contribuido con su presentación y con su orientación. Felizmente, al cerrar este ciclo, esta no es la excepción. Fue impresionante lo que aprendimos del programa del viernes respecto a si se puede aplicar lo mismo de El Salvador, y ya quedó muy claro que a corto plazo no. ¿Y por qué? Y lo rescatables que pueden ser algunos conceptos y medidas, y cómo. Nos vamos a detener ahora en lo que corresponde impulsar al presidente de la Corte Nacional o a ese organismo. Pero antes recordemos brevemente lo que les mencionaba de ayer. Se preguntó al penalista Juan José Hidalgo qué deberemos hacer si queremos los mismos resultados que El Salvador. Queremos los resultados de El Salvador, pero tenemos que estar pendientes de que en este contexto de guerra no podemos ser tan legalistas, no, si queremos resultados inmediatos. ¿Usted está convencido de que estamos en un contexto de guerra? Estamos en guerra, pero... ¿Quién lo dice? ¿Cómo se define? Pero a ver, vamos a ver. En enero del año pasado se asaltó un canal. Antes de eso hubo dos masacres de más de 400 y pico de muertos. Ese mismo día del asalto del canal llenaron de bombas la ciudad. Hace poco la ciudad de Guayaquil ha sido atacada con bombazos en pleno centro comercial. Hay sectores enteros donde la soberanía del Estado no existe. Y hace muy poquito, 11 militares fueron asesinados por Comando Sur de Fronteras. Y hoy amanecimos con otro militar muerto. Si no estamos, o sea, en cualquier lugar del mundo, usted ataca a un militar, estamos en guerra. Y creo que en ese contexto de guerra se abren, digamos, o podríamos buscar los mecanismos para hacer las cosas mejor y más rápido. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Aquí se construye la nueva ciudad de Guayaquil, entrando por el kilómetro 22. Un desarrollo urbano sin precedentes, impulsado por Ambienza. La nueva ciudad será un lugar completo, pensado para vivir, crecer y disfrutar. Estamos en estado de guerra, dice nuestro invitado el viernes. ¿Lo reconocerá la Corte Constitucional? Que a cada rato dice que el conflicto armado interno no es permanente y debe tener un periodo, y que los estados de excepción como consecuencia de eso tampoco pueden ser permanentes. Comprenderán que hay algunos aspectos en la Constitución que pueden ser interpretados a favor de las víctimas más que de los victimarios. De sus antecedentes, evidentemente no. Y nos encaminamos a un choque de trenes por los cuales el Ejecutivo, con una serie de iniciativas y leyes que cuestionan directamente la constitucionalidad vigente, buscan demostrar que el régimen actual y sobre todo esa Corte no sirve para combatir la delincuencia. Y sí sirve cuando a ellos les parece que el matrimonio debe ser entre personas del mismo sexo, y sí sirve cuando a ellos les parece que la vida no se debe respetar desde la concepción, como dice la Constitución, y sí sirve cuando les parece que hay que enjuiciar políticamente a Guillermo Lasso por mínima verosimilitud. Con lo cual propiciaron su derrocamiento de una corte correísta como ellos, que sabían que lo iba a sacar. Bueno, antes de eso, la pelota está en otro campo de juego, el del Consejo de la Judicatura, y lo reconoció el presidente de la Corte Nacional en su última comparecencia aquí.
El gran problema que tiene hoy por contenido constitucional es que el órgano de gobierno, los jueces no necesitan un órgano de gobierno, los jueces necesitan un órgano de apoyo a sus gestiones en su día a día, y eso es lo que tiene que ser. Lo que ha provocado el que sea un órgano de gobierno es que se sobreponga a los jueces, y la razón de ser de la función judicial son los jueces. Es que no es en cualquier nivel que sea. Es un órgano de sanción, lo que no significa que gobierna la función. Pero es que precisamente por eso, Carlos, y es un órgano administrativo. La Constitución le dice que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, de administración y disciplina de la función judicial. Y esa condición, ese calificativo de ser órgano de gobierno le ha permitido tener preponderancia por sobre los jueces. ¿A quiénes pasarían esas funciones? El mismo Consejo tiene que seguir siendo un órgano administrativo, lo que tiene que aclararse cuál es su tarea. El órgano administrativo tiene que encargarse ¿de qué? De dar el soporte material, técnico que necesita la Administración de Justicia. Resulta que a eso le ha unido la ley de integridad una facultad más, temporal, desde luego. Si se declara en emergencia la función judicial, desde luego, y hay un informe técnico que lo soporte, lo cual es facilísimo. Bastaría ver la realidad. La posibilidad, en forma expedita, de destituir jueces y fiscales y de relevarlos expeditamente también. Pero, aunque no lo sepan ni no parezca, la patada final, si hablamos en términos futbolísticos, está en manos de nuestro invitado, y ya la dio, el doctor José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo y por qué? Veremos en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El doctor José Dionisio Swing Nahua es presidente de la Corte Nacional de Justicia, nacido en el Cisne Loja, diciembre 13 de 1963, casado, 3 hijos, múltiples publicaciones, entre ellas Derecho Municipal, la primera con el galardón José María Velasco Ibarra, y Gobiernos Autónomos Descentralizados, abogado de los tribunales de la República, desde luego, especialista en legislación tributaria, magíster en economía, doctor en Derecho, una larga carrera pública que empezó como comisario provincial de salud de Pichincha y luego abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica de Acciones Municipales Ecuatorianas, entre otras. Si sigo, no termino. Doctor, le agradezco siempre su predisposición y su frontalidad, más aún cuando la situación en la que lo invito es cada vez peor. A usted, Carlos, gracias por la invitación, siempre atento a los requerimientos de opinión pública que creo que es necesario que la sociedad conozca. ¿Por qué decía que usted dio ya la patada inicial de este juego, si lo equiparamos al balompié? Y la pelota la pasó al campo cercano. Usted dijo que no pondría a Mario Godoy en el tercer puesto que falta de la terna vacante que le devolvió el CPCC. Pero aquello quedó en posibilidad de hacerlo o no del Pleno de la Corte Nacional. La mayoría afín a usted, porque también hay facciones en la Corte Nacional. ¿Se va a inclinar de acuerdo a su criterio o usted la dejará suelta? Mire, Carlos, ese es un evento que no estaba previsto, que originalmente, como recordarán, enviamos una terna con 3 integrantes.
fue realmente sorpresivo que el Consejo de Participación, antes de que se inicie el proceso de verificación de cumplimiento de requisitos, se baje un candidato para que se proponga una nueva terna. Porque no es que nos han devuelto la terna, nos quitaron un candidato y eso significa que tenemos que llenarlo. Yo he construido mi gestión, que es gracias a la decisión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en base a construir consensos. Esta creo que no puede ser la excepción, creo que es necesario que entremos a conversar, pese a que se ha reiterado y se ha reconocido en más de una ocasión que esa es atribución del presidente de la Corte Nacional de Justicia, creo necesario, dadas las circunstancias, dadas las coyunturas, tener el soporte de la decisión del Pleno sería saludable para el paso que se tenga que dar. El miércoles estaba previsto una reunión para construir ese consenso. ¿Qué pasó? No estaba previsto. No hemos convocado, se notificó se formalmente. Anunció para el miércoles de la semana pasada. No es cierto, Carlos, permítame disentir. ¿Ya? No ha habido un comunicado en ese sentido, no ha habido una convocatoria. Es probable que en esta semana, entre el lunes y el miércoles, se tenga que hacer, ojalá coincida con el pleno del ¿A qué llama usted construir consensos? Conversar. Yo creo que es saludable que es... ¿Sobre qué? ¿Ejemplos o valores? Tenemos en ciernes una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Tener la responsabilidad de poner un candidato que cumpla con esos requisitos: integridad, profesionalismo y responsabilidad en la gestión de lo público, porque lo fundamental en este momento es que el nuevo Consejo de la Judicatura, nosotros ponemos a la cabeza, pero los 5 integrantes son los que conforman este cuerpo colegiado. Ustedes ponen, va a presidirlo, pues. Sí, desde luego, y por eso la responsabilidad también es consecuente con aquello. No sé si se lo pidan o no sé si lo hago usted de motu propio, pero esa reunión debería comenzar con una explicación suya de por qué no quiere poner otra vez a Mario Godoy usted. Si lo puso antes, ¿por qué no? Mire, yo creo que parte del diálogo va a ser precisamente encontrar acuerdos, encontrar consensos. ¿A quién vamos a poner? Ya, pero no va a comenzar usted con esa explicación. Miren, señores, parece contradictorio que la primera vez yo lo respaldé y la segunda vez no. Me explico, aquí está la razón. No necesariamente tiene que ser eso. La fórmula del consenso, la fórmula del diálogo no siempre es generando negativas en un proceso de mi fórmula de entrevistarse es esa. ¿Le podría entiendo perfectamente. ¿Le podría usted explicar al país por qué primero lo puso y ahora no lo repone otra vez? ¿No insiste? Porque creo que el momento que nosotros tomamos la decisión de poner a Mario Godoy pusimos en la terna, aclaro un contexto, el proceso de selección del presidente del Consejo de la Judicatura le corresponde al Consejo de Participación. Lo pusimos en el puesto 3. ¿Sí? Eso es importante recordar. Sí, totalmente de acuerdo, precisamente por aquello. Entonces, tenemos 2 candidatos, tenemos un candidato que yo entiendo es el candidato de consenso, el doctor Marco Rodríguez, que es un juez que ha estado toda una vida en carrera. Está la doctora Villarreal, que es una catedrática, que es exdecana de la Facultad de... Nadie impugnaba a los dos. Al doctor sustento, por lo menos. Tampoco lo habían impugnado. Sin embargo, el Consejo lo bajó. Toro le apareció una impugnación en el CPCCS de que como estaba vinculado al TSE y era en conjuez, eso lo inhabilitaba. Sí, ese es el argumento que se escuchó y que lo importante es que no fue una impugnación ética. Del Consejo de Participación. Fue un conflicto de intereses, si se quiere. Que es discutible también. Porque si es que vamos en esa línea, los candidatos, ninguno podría ser candidato, una persona que está en funciones. El doctor Rodríguez está en funciones de juez y a él no fue objetado. Por eso es que llama la atención. Se dirá que hay una norma que prohíbe al juez al juez electoral que está en funciones que no puede ser candidato, pero él es suplente, él no está en funciones permanentes, él está simplemente llamado a atender determinadas causas para las que es convocado exclusivamente. La explicación inicial es, yo lo puse tercero, quien realmente lo privilegió fue el CPCCS, al no ser el primero en la terna y nombrarla. Así que si quieren mayores explicaciones, pregúntenle al CPCCS. Mi segunda pregunta, ¿hay alguien no solo de mayor consenso, de mejores credenciales que el doctor Mario Godoy? Yo decía el otro día, el gobierno que insiste en Mario Godoy, ¿ya? Ha encontrado juristas como Mónica Palencia, ha encontrado juristas como José de la Gasca, para solo mencionar 2. ¿No tienen alguien de ese nivel?
Es muy difícil encontrar una respuesta positiva en quien se piense el que pueda formar parte de la terna o integrar la terna. El problema es que pudiendo ser, no quieren. Sí, lo hemos solicitado. Y la razón que dicen es ¿cuál? Que ya pasó su periodo, que están en otras tareas, etcétera. Y uno tiene que respetar esa decisión, porque es una decisión personal. No hay juristas decentes, valientes y capaces dispuestos a ese riesgo. Le comenté a usted que en la primera ocasión que me correspondió enviar la terna, habíamos conversado con el doctor Hernán Salgado Pesantes. Correcto. En principio estaba él dispuesto a asumir esa responsabilidad, sin embargo, por problemas de salud de su esposa. Bueno, eso lo puedo entender, pero ese nombre da una idea del perfil que se quiere. Alguien, en el buen sentido, vaca sagrada, alguien consagrado, alguien notable, alguien que no tenga que dejar de ganar $30,000, $50,000 que ganan los buenos abogados litigantes ahora y diga, ok, yo me voy a mojar el poncho. ¿No hay? Es difícil. Es difícil encontrar una persona con ese perfil. Me pongo a pensar en personas que tienen excelente nivel y es difícil tener una respuesta positiva para asumir esa responsabilidad. No solo le ha sido difícil al señor presidente de la Corte Nacional, eso se lo pedí a varios de los invitados al programa. Comenzaron enseguida, ya, a gaguear o tartamudear, e insistí. Y a mucho insistir, algunos sacaron 3 nombres que no voy a repetir. ¿Ok? Si esto es tan complejo, porque además te juegas la vida si lo tomas en serio, así, no solo que te expone a los canallas de siempre y las redes totales, aporten ustedes, pues. Digan, señor presidente de la Corte Nacional, a la Corte le resulta tan complejo encontrar credenciales calificadas como las que hablaron en ese programa con Vera. Aquí están algunos. Aporten, pues. Participen, militen, involúcrense, protagonicen. No solamente opinen en redes sociales y en programas de opinión. Con eso de paso voy a terminar mi comentario al concluir. Ahora, antes de retomar el tema, nos pueden seguir en Facebook y YouTube por Ver a su manera. Estamos en Extreme, Canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas cableras, 30,000 los domingos hogares más o menos se conectan. Por radio, 5,000 más. Por Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manabí, La Bonita del centro del país. También es 89.3 FM. Pero en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Siempre traspapelo mi libreto y boto el celular, después lo recoge, no hay problema. Es solamente el celular. Es lo más valioso en la vida de todo el mundo. Pueden dejar a la mujer, bueno, al celular. Sí, se quedó mi mujer, no importa. Pero tengo mi celular. Vean, hay problemas muy serios que allanar en el camino, como los que reseña Fabiola Santana en este reportaje de Coavisa, sobre la calidad de jueces que en cámara lenta y a paso de tortuga saca de la función judicial el Consejo de la Judicatura. La unidad de jueces anticorrupción tiene su primer magistrado destituido. Otros 4 jueces están suspendidos por sospecha de corrupción y enfrentan procesos disciplinarios. Este jueves, el Consejo de la Judicatura sacó del cargo al juez Ángel Humberto Quito Santana por una infracción disciplinaria gravísima por manifiesta negligencia. El administrador de justicia inmovilizó y congeló las cuentas de una empresa que no era procesada. Ocurrió en un proceso de lavado de activos derivado del caso Odebrecht. Los otros 3 jueces son investigados en el caso Fachada. Se trata de Cristian Quito, Jairo García y Gabriela Lara. En enero pasado, la Fiscalía realizó allanamientos por sospechas de acciones en favor de los hijos del cabecilla de la organización criminal Comandos de la Frontera a cambio de sobornos. La 5ª jueza anticorrupción con un proceso disciplinario es María Fernanda Castro Angos, por error inexcusable al dilatar un caso de tráfico de drogas. La unidad creada para combatir los casos de corrupción y crimen organizado en 2 años y medio está por quedarse sin 5 de sus 21 jueces. ¿Por qué cito esto? Por lo tortuoso que es hacer justicia en el Consejo de la Judicatura en casos escandalosos y evidentes de corrupción.
Y a ese Consejo de la Judicatura, cuando se integre como es debido, se le han dado facultades extraordinarias con la Ley de Integridad Pública que mencioné al comenzar. ¿Qué opina usted de aquello como un primer paso para mejorar, solo mejorar, no reformar, transformar, levantar, mejorar la administración de justicia? Puede convertirse en un mecanismo necesario dadas las circunstancias excepcionales por las que atraviesa la función judicial. Todo el mundo sabe, conoce que no tenemos jueces completos en ninguna de las instancias de la función judicial, empezando por la Corte provincial, en los tribunales, en los juzgados de instancia de primer nivel. La pregunta hacia otro lado. Frente a ese escenario... Usted plantea que lo primero que sea es que sirva para completar los jueces que faltan. No para la Corte Nacional, porque recuerde que la disposición está encaminada ¿a qué? A generar unas condiciones muy particulares que justifiquen la toma de la decisión de una situación de emergencia. Partiendo temporal. De que declaren en emergencia la función judicial. ¿Usted está de acuerdo? Presidente. Para solucionar temas puntuales de vacancias, sí. Para conseguir recursos, que es lo que hace falta para la función judicial, también. El gran problema que existe en este tipo de medidas, Carlos, es que las decisiones son temporales. Los mismos jueces, la propia norma lo dice, los jueces que serán designados serán de manera temporal y no permitirán mantener estabilidad. Okay. Entonces, se están poniendo barreras y condiciones específicas para adoptar decisiones. Ya. Sirve para una cosa muy particular, muy puntual, para suplir unas vacancias que son necesarias llenar, pero no más. Ya, porque medidas, usted lo ve así. Las medidas de fondo para son vacancias trascendentales. Está bien, sirve. Para recursos está bien. ¿Por qué no sirve para destituir corruptos? Porque tiene que observarse el procedimiento, porque el procedimiento no se ha cambiado. Dice que va a haber un procedimiento, pero expedito. Necesaria, pero tiene que observarse lo básico. ¿Qué significa aquello? Si es que hay una denuncia, tiene que tramitarse la denuncia. Si es que es por causas que son imputables para destitución, tiene que necesariamente pasar por una calificación jurisdiccional. Cuando denuncia una autoridad se procede ipso facto. De cualquier persona. No, Carlos, no es automático. Ahí tenemos... En este caso de Quito hubo N denuncias, Carlos, y se demoraron lo que usted ve, 6 meses en sacarlo. Pero mire usted, no se puede actuar simplemente porque solo hay una denuncia. La clave, el fondo de todo esto es respetar el debido proceso de todos y cada uno de los involucrados. Porque de lo contrario, pero acortando plazos y condiciones. Porque de lo contrario, el gran problema que tiene la Administración de Justicia, sería bueno indagar cuánto ha tenido que pagar la Administración de Justicia por la restitución de jueces. ¿Por qué? Porque fueron mal destituidos. Precisamente por esa razón. Quieren restituir al que ahora está delegado en el oro por $158,000. Y esa es una cifra, hay muchas más escandalosas. Vamos a analizar entonces una cuestión clave al volver. Si hay condiciones para una emergencia judicial, lo clave es la temporalidad, de a juicio del presidente de la Corte Nacional, debe ser prioritariamente, no dijo exclusivamente, para llenar vacantes y proveer recursos. Empezar bien por lo urgente ahora, para liberar la justicia de la mafia, será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Aquí se construye la nueva ciudad de Guayaquil, entrando por el kilómetro 22, un desarrollo urbano sin precedentes, impulsado por Ambienza. La nueva ciudad será un lugar completo, pensado para vivir, crecer y disfrutar. Contará con Estación 1, primera plaza comercial, más de 39 locales. Mundo mágico, showroom de modelos de casa, supermercado, tu compra diaria, centro médico, atención rápida y segura. Parque lineal, un espacio para disfrutar en familia. Colegio, educación de calidad a pocos pasos de casa. Iglesia, un lugar de encuentro espiritual, parque, descanso y juegos al aire libre. Estación 2, continuación de plaza comercial. Muy pronto te iremos contando más sobre el desarrollo de la nueva ciudad.
Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del programa es al día siguiente, 6 de la mañana, por OnePlus. Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, que son CNT, Extreme y Claro TV. En Zapping, la 4ª cablera que lo reprisa por OnePlus, es Canal 41. Nos quedamos con un tema, me faltaba, el periódico digital Ecuador en Vivo, reproduce en resumen en su página de noticias y portal principal apenas concluye. La temporalidad es clave entonces en esta declaratoria de emergencia. ¿Cuál sería un tiempo razonable para las dos cosas que usted plantea? Llenar vacantes, ya voy a ir a aquellas en las que la gente o el gobierno insiste, llenar vacantes y generar recursos. No más de un año, no más de un año. No más de un año. Suficiente. Ok. Claro. Y vacantes, ¿por cuáles comenzar? ¿Qué priorizar? Cortes provinciales, tribunales y juzgados. Hay quienes han dicho primero lo penal y en las provincias más complicadas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Guayas, Pichincha, Sucumbíos. Es que mire, Carlos, el tema penal es tan álgido en las condiciones que vivimos ahora como sociedad que incluso en la Corte Nacional de Justicia hacen falta más jueces. Pero ahí hay un problema mayúsculo porque tenemos el número de jueces consagrados en la Constitución. Yo volvería a tener por lo menos 31 jueces, de los cuales subiría a por lo menos 10 jueces penales, 10 con jueces penales. Eso me permitiría tener el número suficiente para que sustancien todas las etapas. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Esta ley de integridad. Eso no se puede hacer. No, pues la Corte... Eventualmente se podría pensar en una figura que ya la utilizó el transitorio del 2011, que es una sala temporal. Yo le he propuesto al presidente del Consejo de la Judicatura pensar en un juzgado temporal para que se hagan cargo de las causas por escrito en materia administrativa. Okay. En recursos, deme un horizonte de cuánto puede requerir simplemente para no colapsar la función judicial. Yo, así en números gruesos, no menos de $100 millones, porque hay que pensar. El tema son los concursos. A veces se cae en la facilidad del análisis superficial, es decir, faltan jueces y como ya tienen la partida, no es cuestión de recursos. No, el gran problema es que cuando hay una vacancia, por la razón que fuere, esa partida se suprime. Entonces tengo que volver a empezar nuevamente. Se las quita el Ministerio de Economía. Hay que empezar nuevamente. Eso dijeron en esta semana. Hay que empezar nuevamente buscando una partida presupuestaria en el Ministerio de Finanzas para asignar hay que empezar diciendo al ministro de Finanzas no haga eso. Esos son los problemas. Ese puesto se va a llenar, déjela ahí pendiente hasta el fin de año si no lo hemos llenado. Ahora, el gran problema también son ustedes que no dan ejemplo. El juez Felipe Córdoba tiene rato siendo cuestionado, fue mencionado, vinculado en uno de los casos más escandalosos de corrupción y yo comprendo que peor si es un juez de la Corte Nacional, cualquier hijo de vecino que menciona a un juez no lo inhabilita para seguir trabajando. Pues la cosa ya cambió y lo recoge un tuit reciente de Janet Inostroza que yo repliqué. Dice, otro juez corrupto denunciado por un colaborador de la justicia. Y no es ningún juez. Michael Hernández, exfuncionario del Consejo de la Judicatura, involucrado en el caso Purga, confesó que Felipe Córdoba, juez de la Corte Nacional de Justicia, habría recibido dinero. Esto recién empieza. Ahora necesitamos saber los detalles. ¿A quién favoreció con sus sentencias truchas? Un juez que está a este nivel de cuestionamiento, ¿por qué no le pide el presidente de la Corte o el Pleno, estás siendo cuestionado, por favor, pide vacaciones, suspende el ejercicio, encarga el despacho hasta que esto se dilucide? Yo le recuerdo una cosa, Carlos, sobre este tema en particular. Ese testimonio anticipado de la persona que se señala ahí Michael fue Hernández. hace algún tiempo. No sé la razón por la que vuelve nuevamente a estar recién se conoce el contenido. No, es que eso ya se publicó. Tanto eso generó una indagatoria en la Fiscalía que
La señora fiscal en ese entonces actuante se encargó de Entonces le explico la razón por la que ha vuelto el viernes. ¿Sabe por qué? Porque Felipe Córdoba se apresta a dar sobreseimiento definitivo a los involucrados en corrupción en el manejo de la reconstrucción de Manabí, a contrario sensu de lo que hizo o acaba de hacer la jueza Mercedes Caicedo. Me sorprende que se adelanten a una posición del juzgador cuando ni siquiera se ha convocado una audiencia, porque esa decisión vendrá únicamente después de que se conozca, en este caso, el recurso de apelación, porque recordará que en ese caso al que se hace referencia, el juez de primer nivel declaró sobreseídos a un número de personas con lo que no estuvo de acuerdo la Fiscalía, y frente a aquello la Fiscalía apeló, y eso va a conocerlo el juez Córdoba junto con otros miembros del tribunal. Todavía no hay decisión. ¿Por qué se adelantan a las decisiones? ¿Por qué les sorprende? Esto es común. Peor en el manejo de la justicia a niveles de la Corte Nacional. No le veo lo común. Lo que veo yo ahí es un proceso que está abierto, que es el público lo puede mirar, las audiencias son públicas, excepto aquellas que... Hay un juez de lo civil en la Corte Nacional que está siendo acusado de acoso. Entiendo que fue un malentendido de una ex colaboradora del juzgador, tanto así que había retirado, no hubo una denuncia, hubo una renuncia en la que se mencionaba un supuesto acoso ¿Quiénes sexual? Evalúan estos temas internamente en su Corte Nacional? El Consejo de la Judicatura. ¿Usted no tiene un grupo extraoficial interno de inteligencia, de asuntos internos, como le llaman la policía en Estados Unidos, de casos potencialmente dañinos a lo que están haciendo? Es tarea del Consejo de la Judicatura. Es el órgano responsable. ¿Y la cumple? Es el órgano responsable de los temas disciplinarios. En todos los procesos, cuando hay una denuncia, el Consejo de la Judicatura actúa. Vamos al otro punto. ¿Por qué usted excluye, aunque dice que siguiendo el debido proceso, pues ustedes saben que termina esta vaina, 90 días tal vez, y después de año y medio vuelven los jueces, restituidos por sus propios compañeros y para pedir indemnización? ¿Usted no considera que dentro de la emergencia judicial debe estar la posibilidad de destituir jueces y fiscales en manifiestos casos de corrupción? O, ¿sabe qué? Negligencia. Lo que ustedes han acusado de negligencia en la Corte Nacional, sáquenlos. La Corte Nacional de Justicia ni su presidente han querido hacer espíritu de cuerpo como equivocadamente se ha pensado al emitir un comunicado en lo que único que se hizo es pedir el respeto al debido proceso, el respeto al derecho de defensa y el respeto al principio de inocencia. Yo reconozco algo en ese comunicado. Temas claves, tres temas esenciales, fundamentales. Usted tiene tanta hombría de bien que usted salió a decir: ese fue mi error, yo debía haberlo firmado, salió sin que yo lo firme, no se lo atribuyo a nadie más, perdón, me equivoqué. Ya, para mí, alguien peor en el nivel en que está el doctor Swing, con esa valentía y franqueza, es muy valioso. Sin decirse lo normal, se le fue con las relaciones públicas. No, se equivocó, punto. Él es presidente de la Corte Nacional, no de la Corte Infalible del planeta. Volviendo a esto, ¿por qué se opone al mecanismo? No me opongo al mecanismo, y es más, dentro del contexto de una declaratoria de emergencia tampoco es que se deja de lado la posibilidad de iniciar procedimientos disciplinarios. Lo que pasa es que las normas sobre el régimen disciplinario no se han modificado. Entonces, si es que llegara a presentarse un caso en particular, el mismo Consejo deberá observar el mismo procedimiento. ¿Qué dice eso? Si la ley de integridad habla de procedimiento expedito, pues entonces... Pero ¿procedimiento expedito para qué? Lo que hay es que reglamentar eso. Para evaluaciones, por no lo para mismo. otras cosas. Es que 11 años tomó evaluar fiscales, señor presidente de la Corte Nacional, y no lo han hecho hasta ahora. Hace falta. Hay que empezar, y hay que empezar Entonces, haciendo tareas básicas que son la evaluación y demás. El Consejo de la Judicatura. Este artículo tendrá que ser regulado en su aplicabilidad por el Consejo de la Judicatura. Ya ven ustedes lo clave que es completar y bien, o mejor dicho, y mejor, ese Consejo de la Judicatura. Porque de teníamos, en mi caso personal, yo respecto a 2 o 3 consejeros, altas expectativas. Cuando volvamos, una consulta sobre el tema de El Salvador que tratamos el viernes. Empezar bien por lo urgente, ahora, para liberar la justicia de la mafia, será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo.
esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Desde luego yo no quiero dejar ir al presidente de la Corte Nacional sin una consulta del tema que tratamos el viernes. Ya hablamos el jueves de la posibilidad de una CICIG para ayudar a sanear la justicia, en general el sistema judicial en el país. Antes les recuerdo que OnePlus, Macro Digital, necesito a María Clara, porque los domingos no trabaja. Gabucho es el encargado. Les decía que Macro Digital es la cadena que nos reproduce en Estados Unidos. 10.000, 12.000 hogares se conectan el domingo. Nos pone también a través de OnePlus en España. Y en el Ecuador salen Galápagos, Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha, entre otras provincias. Cuando le preguntamos al penalista Andrés Santos de Espinosa, vía Zoom aquí, sobre el caso de El Salvador, que se ha tomado como emblemático, no solo para devolverle la seguridad a ese país y bajar el número de homicidios al mínimo, sino para sanear la justicia, desde luego ganando primero las elecciones intermedias de la legislatura, y tan pronto lo hizo, borrar a los 5 miembros de la Corte Suprema ya. Respondió esto aquí Andrés Santos Espinosa. El presidente de El Salvador ordenó la detención de más de 65.000 terroristas, 65.000 detenciones y procesamientos penales en 9 meses. Estamos hablando de un nivel de procesamiento industrial colectivo, porque solo de esa manera pudo pacificar ese país que se encontraba en una grave crisis muy similar a la nuestra. En este momento tenemos que recordar, en un conflicto armado, la prioridad es privar de libertad al enemigo de la patria. La neutralización que se hace en nuestro caso, que es un conflicto armado con un enemigo que se camufla de civil, que se esconde, que no da la cara, no es bombardearlo. No se puede bombardear a una ciudadela, no se puede bombardear un barrio. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la finalidad? Privar de libertad. Los convenios de Ginebra, que son las leyes de la guerra, las leyes que rigen estos momentos, disponen lo siguiente: el jefe de Estado puede ordenar el internamiento de estas bandas, de estas organizaciones criminales combatientes. Para el efecto, lo que tiene que realizar inmediatamente el presidente es una lista negra de todos los perfiles criminales de alta peligrosidad que pertenecen a estas bandas, a estos grupos organizados que son combatientes hasta ilegales.
y aplicar inmediatamente lo que se denominan los convenios de Ginebra. Tiene que internarlos en campos de internamiento. Eso es lo que dispone el derecho internacional, que tiene el mismo rango que la Constitución de Montecristi en estos momentos. Esto de conformidad con el dictamen 224-EE de la Corte Constitucional. Usted no es constitucionalista, pero es algo más importante que eso, es presidente de la Corte Nacional. Lo que este penalista arguye, y el que estuvo aquí invitado el viernes también, es que todo lo nuevo que se tenga que hacer, incluida la aplicación de esa ley de integridad pública que hablamos para la remoción expedita de jueces y fiscales y su relevo, tiene que ser analizado en el contexto de que vivimos en un estado de guerra, de que estamos en guerra, de que hay combatientes no delincuentes del otro lado, y que la Corte Constitucional tiene que buscar una interpretación de la Constitución como antes lo hizo cuando le favorecía a sus dogmas y conceptos, acorde a la urgencia del país, para que estas leyes, que todo el mundo reconoce, la de solidaridad y en lo de integridad pública, que en sus objetivos están correctas, en sus mecanismos se puedan corregir. ¿Usted lo ve viable? Pongamos un contexto. Yo creo que ya las modificaciones que se han dado a la normativa aplicable sobre ciertos temas puntuales de la Administración de Justicia nos van a funcionar para los próximos tiempos, en el corto plazo. Pero yo creo que hay que pensar en el largo plazo. Y construir en el largo plazo significa qué voy a modificar de la Administración de Justicia. Usted me ha escuchado a mí, yo qué es lo que reclamaría para la función judicial. El reconocimiento de que los 21 jueces son insuficientes, eso significaría que tengo que reformar a 31 o 43 jueces posiblemente, dependiendo de qué, dependiendo de la carga procesal y el represamiento que se tiene, ya se tiene actualmente dentro de la función judicial. Entonces, ese es un punto importante. Pero ese cambio significa que tengo que hacer también una perspectiva de cuántos recursos yo necesito para poder conformar una integración de esa naturaleza. Entonces, y eso, si es que se lo hace con la sociedad civil, con la academia, con los grupos profesionales, y qué mejor si se lo hace con una instancia internacional, como es el caso que usted menciona, la Comisión de Investigación de Naciones Unidas, que ya tuvo intervención en Guatemala, que tuvo intervención en El Salvador, podría ser un camino válido para plantear ese tipo de... Estas reformas coyunturales, porque son solo eso, que se proponen, dada la urgencia de la función judicial, para usted merecen apoyo, tienen sentido, si son parte a largo plazo de una visión que significa transformar la función judicial. Definitivamente. Si nada más es para salir del atasco... No funciona, no, porque simplemente estaríamos poniendo un parche que no nos conduce, más que pasar el bache y se acabó. Yo creo que hay que ir a pensar en reformas profundas, trascendentales, que piensen en una institucionalidad fortalecida, que sea efectivamente lo que apoye a una función judicial robusta. Qué importante conclusión, y eso pasa otra vez la pelota de juego al campo del Ejecutivo. Señores, hagan ver por qué han mandado una serie de leyes que tienen claramente choque con la constitucionalidad, más allá de desafiar y poner a prueba a la Corte Constitucional, teniendo claro que, a juicio de ustedes, tienen una visión a largo plazo de reforma de la función judicial. ¿Cuál es? Por ejemplo, plantean ustedes a largo plazo, y eso tendría que haber una reforma, una nueva constitución, eliminar la Corte Constitucional. ¿Creen ustedes que debe subirse a 31 de 21 la cantidad de jueces que tiene que tener la Corte Nacional? ¿El CJ debe desaparecer y ser un organismo adscrito a la Corte Nacional o cambiar solamente sus funciones como se intentó inútilmente en 2 consultas? Dennos una visión de largo plazo de la función judicial, si es que la tienen, para entonces poder creer que esto que quieren hacer a corto plazo apunta hacia allá. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Para el papá futbolero,
para el emprendedor, para el influencer. Regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Que simplemente no se olvidan. La música que todos cantamos o ese invento que nos cambió la vida. Protestas, celebraciones, noticias que nos dejaron sin aliento. Mirarlos otra vez es volver a sentirlo y entender cómo hemos cambiado. De año en año queremos revivir todo eso contigo, porque lo que pasó también nos hizo como somos. De año en año. Estreno martes 8 de julio a las 9 de la noche por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Emitimos desde los estudios del canal 24/7 que pone al aire el programa una hora antes de lo programado y es el único que tiene los derechos para esa posibilidad. Lo pueden seguir en los distintos números que aparecen en pantalla. Es Canal 3 en Extreme TV Cable, 9 en Claro TV, 12 en DiviNet y 99 en As Televisión, Data Televisión. Aparte de esta coyuntura crítica, señor presidente, se vienen decisiones vitales esta semana. La una tiene que ver con la extradición de Fito a Estados Unidos. De lo que he averiguado, los Estados Unidos van a pedirla formalmente esta semana. ¿Qué le toca a la Corte Nacional y a qué plazos lo va a despachar? No tenemos ningún pedido formal y oficial de extradición del ciudadano. Sabemos extraoficialmente que se están preparando la documentación para que el gobierno americano haga el trámite respectivo a través de Cancillería, que es el camino diplomático que tendría que hacerlo. De presentarse, habrá que hacer el análisis respectivo sobre la pertinencia del cumplimiento de los requisitos formales de contenido que se requieren en una solicitud de esta naturaleza. ¿Qué instancia hace ese análisis? La presidencia. La presidencia, sí. La presidencia. Ok. Sí, la presidencia. ¿Qué plazo tiene que se da verificar para eso o tiene? Eso no hay un plazo en específico, podría hacerlo en 24 o 48 horas sin ningún inconveniente y eso habilitaría a convocar a una primera audiencia de inicio del proceso de extradición. ¿Él puede oponerse localmente? En esa audiencia, él se le pregunta expresamente si consiente o no en ser extraditado. Si consiente, pues el proceso concluye ahí, yo tendría que sentenciar disponiendo su extradición. Si es que él se opone, ese es un proceso que vendría luego, entonces se abre o continúa con el proceso de extradición, tendría que convocar a una segunda audiencia para sustanciar la posición del gobierno americano, que será representado por la Fiscalía, y la posición de la defensa del ciudadano que no quiere ser extraditado. ¿El defensor de Fito puede ser el extranjero que ha contratado en Estados Unidos o ese solo puede operar
para Estados Unidos. Yo no le veo inconveniente el que no pueda participar eventualmente en el proceso. ¿Presencial o telemático? Podría hacerlo telemáticamente sin problema, pero entendería que la estrategia de lo que se conoce extraoficialmente es en una eventualidad de que él esté ¿No en está Estados obligado Unidos. Fito a tener un defensor local, nacional, ecuatoriano para eso? Sí, necesita un defensor, va a designarlo, si no lo designa lo asume la Defensoría Pública. Ahora, es un hecho que el gobierno va a solicitarla, ¿no? Aunque no lo haya expresado oficial o formalmente. Es decir, si las cosas van al ritmo que usted prevé en un mes, si se resuelve favorablemente, la extradición se despacharía. Recuerde que yo tengo la primera decisión, es decir, si es que él se opuso, hubo la audiencia de extradición y yo estoy habilitado para expedir la primera decisión sobre la extradición. Si encuentro méritos, dispongo de la extradición. Sin embargo, si es que él se opuso, es muy probable que de mi decisión apele a un tribunal de lo penal. Entonces, esos son los tiempos. A un tribunal de lo penal de la misma sala de la Corte Nacional. Sí, claro que sí. Que se sortea. Yo estimaría, se sortea, por sorteo tendría que designarse cuál es el tribunal que conoce. ¿Qué pasa si el tribunal falla a favor de Fito, no concede la extradición? Pues estaría negada la posibilidad de que salga. Posterior. No hay ninguna instancia si posterior. Falla en contra de él, concede la extradición, opera enseguida. Sí, claro, pero la última palabra la tiene en este caso el presidente de la República, porque este es un procedimiento muy atípico, sui generis. Es cuasi jurisdiccional, pero es más administrativo que jurisdiccional, porque tiene que observar la normativa de la ley de extradición, de la Constitución y los tratados internacionales. Recordemos que con Estados Unidos... Si el pronunciamiento de la Sala de lo Penal favorece a Fito, es decir, se opone a la extradición, ¿el presidente puede desoír eso y decir igual lo mando? No. Entonces, ¿en qué sentido tiene la última palabra el presidente de la República? Porque él finalmente habilita la extradición, porque él podría, con una decisión favorable a la extradición, podría decir que no se va. Ya entiendo. ¿Sí? Ok. Híjole, tamaña papa caliente le han puesto en sus manos. Sobre su periodo le preguntaré algo más al volver al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Ambienza construye calidad desde los cimientos. Cada casa está hecha con materiales de élite que garantizan resistencia, durabilidad y prestigio, respaldados por marcas reconocidas. Construimos con sistema constructivo sismo resistente para mayor seguridad y durabilidad. Las paredes interiores son empastadas y pintadas con pintura de caucho, resistentes al uso y al clima. Sanitarios de losa vitrificada blanca, pisos y duchas con cerámica nacional de alta resistencia. Puertas exteriores resistentes a la intemperie, cubiertas de Eternit, tumbado de gypsum o similar. Con Ambienza, tener casa propia está al alcance de todos. Desde $145 mensuales. Reconocida como constructora verde, Ambienza diseña hogares certificados con sello EDGE, garantizando eficiencia energética, ahorro de agua y materiales sostenibles. Una construcción responsable con el planeta y tu bienestar. No solo construimos casas, creamos espacios pensados para tu familia, con calidad, seguridad y bienestar. Descubre más en www.ambienza.com. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores.
Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Vera a su manera, crítico e independiente. Antes de concluir el programa, le pregunto al presidente de la Corte Nacional cuándo va a concluir su periodo. Mi periodo está atado a la incorporación de los jueces titulares. Eso depende del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo más importante que ha conseguido hasta ahora? Que la Corte funcione, que funcione sin mayores tropiezos. Creo que eso es una tarea importante. Yo tengo que agradecer mucho a los conjueces que en calidad de temporales están funcionando tanto en salas como jueces titulares como con jueces de alguna de las salas. ¿Y qué ha sido lo más frustrante hasta hoy? Que yo creo que a pesar de todo no se puede solucionar todos los problemas que tiene la función judicial, que son muchos. Señor presidente, gracias por su quinta concurrencia a este espacio a lo largo de casi 2 años, con una predisposición notable de, a través del programa, informar a los ciudadanos de lo que piensa el presidente del máximo organismo de justicia en el país. Cerramos con él y sus aportes muy específicos este ciclo de 7 programas para mejorar la justicia, sin incluir el de mañana, que hará una recapitulación ordenada de los aportes de todos los invitados. Yo solo quiero recordar, a propósito de aquello en lo que se ha insistido, que para la estrategia de una justicia mejor siempre se plantea hacerla a fondo, y eso termina no llegándose a nada. ¿Cómo hacerla a fondo? Como lo que hizo Correa, dicen. Para apropiársela a fondo para brindar a sus fanáticos, es el temor de ahora. La comparación de ese gobernante con el actual ya de por sí es ofensiva, pero como el temor es compartido por alguna gente francamente honesta y asustada, la salida no está en frenar la destitución expedita de los peores jueces y fiscales, tomando los resguardos que acaba de explicar el presidente de la Corte Nacional, así como el relevo inmediato de ellos, aunque será temporal y a pocos les interesará, sino en lo que ya he dicho a lo largo de casi todos los espacios, en que ustedes aporten nombres de quienes y por qué deberían salir, así como méritos de quienes podrían entrar. Y eso pasa por enviar ternas sin mancha, solo eso. Nadie pide notables, solo abogados decentes, para completar el Consejo de la Judicatura y que el Pleno de la Corte Nacional complete su terna con un jurista a la altura de los otros 2 no cuestionados, porque allí saldrá el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Que completen esta fase previa con vergüenza y ética es lo que se pide. Y les repito, otra vez depende de ustedes, de que sean como lo recordamos el viernes, que fue en El Salvador, pueblo movilizado y activado por la justicia, y no solo quejumbroso, no solo esperanzado en ella, no solo viendo programas de opinión o opinando en redes sociales. Y al 13 de abril ustedes cambiaron el destino del país al impedir que caiga en manos del socialismo del siglo XXI. Hay que hacerlo otra vez. Hay que librar la batalla todos los días. Les recuerdo siempre que solamente los hemos derrotado 3 veces. No los hemos vencido. Y la justicia es el campo de batalla principal. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país.
Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Aquí se construye la nueva ciudad de Guayaquil, entrando por el kilómetro 22. Un desarrollo urbano sin precedentes, impulsado por Ambienza. La nueva ciudad será un lugar completo, pensado para vivir, crecer y disfrutar.